El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Entramos ya en el tramo de Sucedió una noche con Antonio Martínez. Hola Pepa, ¿qué tal? Pues sí, y lo hacemos con el maestro Ennio Morricone y este tema de la banda sonora de Lobo, aquella película en la que Jack Nicholson hacía de hombre lobo. Pero hoy no vamos a hablar de él, sino de nuestro hombre lobo nacional. Tal día como hoy, 30 de noviembre, hace 10 años, fallecía Paul Naschy, un hombre imprescindible dentro del cine fantástico y de terror patrio. Hoy en Sucedió una noche queremos recordarle. A principios de 1998, la revista norteamericana Fangoria, auténtica biblia del cine de terror, ofreció un homenaje a Paul Naschy en Nueva York, al que acudieron miles de personas. Fueron, entre los 4 días que estuve, pasaron unas 50.000 personas. Llegó un momento, creo que habré firmado por encima de los 2.000 autógrafos en esos 4 días, ¿no? Entre los asistentes estaban George A. Romero, director de La Noche de los Muertos Vivientes, o Dean Devlin, guionista de Independence Day. Los fans llevaban películas, pósters y toda clase de merchandising para que Naschy se los firmara. Por ejemplo, camisetas con mi cara, donde decía en el cine no puede morir porque está Paul Naschy. Mi personaje de Valdemar Daninsky, también el nombre de Valdemar y debajo siempre vivirá. En fin, objetos de culto. Bueno, ha sido increíble. Cuando llegué al hotel ya había más de 50 personas esperándome en el hall para que les hiciera fotos. Fue así como Paul Naschy descubrió que se había convertido en un actor y director de culto, y que no solo tenía incondicionales en España, sino también en Estados Unidos, Japón, Alemania, en todo el mundo. Su obra se había conservado y extendido en colecciones de vídeo y DVD, y directores como Tarantino, John Landis o Joe Dante hacían pública su admiración por él. Joe Dante. Para mí era una celebridad. Cuando rodé a Aullidos, elegí nombres de directores para los personajes de hombres lobo y llamé a uno Jack Molina por Paul, porque su nombre real era Jacinto Molina. Jacinto Molina había nacido en Madrid en 1934 y antes de dedicarse al cine ya era conocido por otras actividades. Campeón de España de halterofilia de 1952, Jacinto Molina. Sí, fue campeón de España de halterofilia 6 veces y quedó sexto en el campeonato europeo. Al mismo tiempo estudiaba arquitectura en la universidad. Cuando yo estaba precisamente estudiando arquitectura, pues vi en un periódico una convocatoria para la película de Rey de Reyes, que dirigía Nicholas Ray, interpretaba a Jeffrey Hunter, y pedían estudiantes que estuvieran más o menos preparados para hacer una figuración distinguida, ¿no? Fue así como Jacinto Molina entró en el cine. Luego hizo más figuraciones y pequeños papeles, trabajó de ayudante de dirección y de meritorio en otras labores técnicas. En este intervalo de técnico, de ayudante, de meritorio, etc., tuve la idea de escribir un guión sobre el hombre lobo. Y es que desde niño, desde que un día vio en el cine la película Frankenstein y el hombre lobo, se había sentido muy atraído por el cine de terror y en particular por el hombre lobo. De alguna manera, que no sé muy bien el proceso, el guión llegó a manos de una productora alemana que rodaba en 3 dimensiones y 70 milímetros. Los alemanes ofrecieron el papel protagonista al mítico Lon Chaney hijo, pero este estaba enfermo y rechazó la oferta. Y una tarde, en una reunión que hubo en el despacho, uno de los productores alemanes se me quedó mirando y me dijo: usted, ¿cómo yo? ¿Usted qué? Que usted puede hacer el papel. De esta forma, Jacinto Molina se convirtió en el protagonista de su propia historia. Era el año 1968 y la película se titulaba La marca del hombre lobo. Cuando se haga de noche y salga la luna, yo también seré un peligro para ustedes. Encontré estas balas de plata.
No vacila en utilizarlas. Jacinto salió además rebautizado de la película, ya que los productores le dijeron que su nombre resultaba poco comercial y que debía buscarse un nombre artístico. Entonces yo de repente empecé a pensar y había un periódico sobre la mesa que ponía Paulo VI. Paulo. Y luego el Nasi fue germanizar un apellido de un campeón del mundo de halterofilia, amigo mío húngaro. Porque se me vino así de repente, ¿no? Dije, Nasi, Paul Nasi. La marca del hombre lobo fue la película que inauguró oficialmente el llamado fantaterror español, un género para el que aparentemente no había sitio dentro de los circuitos comerciales del cine patrio. Señores, seamos serios. Este es un país de supersticiones muy arraigadas. Corren tantas historias extrañas que a los sencillos lugareños podrán impresionarles, pero a nosotros... El fantaterror se nutría de presupuestos bajos y a menudo se rodaba en régimen de coproducción. La sierra madrileña se hacía pasar por los montes de Transilvania y a veces se filmaban versiones dobles, más contenidas para España y más explícitas para el extranjero. Y es que el cóctel tenía bastante sangre. Le han seccionado la yugular, le han arrancado los intestinos y le han rasgado los miembros. Es como si lo hubieran pasado por una batidora. Y no menos dosis de sexo. Vamos a la habitación. Hoy Janos ha de estar solo con Valdemar. Le esperaremos ahí. A partir de la marca del hombre lobo, Nachi se dedicó a reinventar todos los personajes de la mitología fantástica y de terror. Hizo de vampiro, de momia o de jorobado de la morgue. ¿Cómo te reías de mi espalda encorvada? ¿No pensabas que tu fin sería un montón de carroña en manos de estudiantes ineptos? ¿Te gusta cómo te hago pedacitos? Dio vida a Fu Manchu, a Jack el Destripador o al inquisidor Bernard de Fossey. Confiesa que has causado grandes males a Michel Renoir. ¡Confiésalo! Sí, lo sé, pero yo no tengo poderes para matar a nadie. Interpretó a locos, asesinos y exorcistas. Volvemos a enfrentarnos. Eres el espíritu del mal y te venceré. Tú sabes que dentro de mí hay la fuerza de la fe. Pero sobre todo se metió en la piel de un personaje. Hizo de hombre lobo tantas veces que logró un récord mundial. Y aparte de que he hecho todos los monstruos y todos los personajes, desde Psycho Killers a Fu Manchu, yo que sé, por todo esto, pues el hombre lobo soy el actor que más lo ha hecho en la historia del cine, y son unas 14 veces las que lo he interpretado. Paul Nazi repetía personajes en muchas de sus películas. Condesa, el señor Waldemar Daniński. Es un placer, condesa. El conde polaco Waldemar Daniński aparece en 13 de sus 14 películas de hombre lobo, con La noche de Walpurgis como su mayor éxito de taquilla. Procure tener cuidado. Los campesinos de la comarca le odian y están dispuestos a todo. No me extrañaría que viniesen decididos a acabar con usted y le colgaran. Ya lo han intentado. También el malvado brujo medieval Alaric de Marnac aparece en varias películas. Yo os maldigo a ti, Armand de Marnac, mi despreciable hermano, y a ti, André Roland, y a vuestra descendencia. Pagaréis, porque yo volveré. ¡Volveré! Paul Nazi dirigió 16 películas, escribió el guión de unas 50 y participó como actor en más de 100. No para de hacer películas de protagonista, una detrás de la otra. Madrid al desnudo, El caminante, Inquisición, El huerto del francés, Mi amigo el vagabundo. Y no solo hacía cine de terror, también policíacos como El último kamikaze, películas políticas como Comando Chiquía o de romanos como Los cántabros. Una vez más, Marco Vespasiano Agripa, confío en ti. Marcha a la Hispania y tráeme una nueva victoria. Gracias, César. Y puedes tener por seguro que Colocota y sus cántabros van a encontrarse esta vez con el enemigo adecuado. Incluso hizo alguna de Tarzán, Tarzán y las minas del rey Salomón. Al amanecer marchar, pero dejar armas de fuego. Eso es una tontería. El territorio es muy peligroso. Con Tarzán no tener peligro. Si preferir armas, no necesitar Tarzán. ¡Espera! Está bien. Iremos sin armas. A finales de los 80 y principios de los 90, su cine entró en crisis. Jóvenes directores como Alex de la Iglesia se abrían paso con un nuevo cine fantástico y de terror en España. Los efectos digitales empezaban también a apoderarse del género. A mí las películas actuales, El hombre lobo, no acaban de convencerme por una razón. Porque es demasiada maqueta, es decir, demasiada electrónica, demasiado morfo. Entonces yo creo que debajo de cualquier personaje del cine, en este caso del cine fantástico, debe latir el corazón del actor. Amanecí hombre y me acuesto lobo, rojos y púrpuras son mis recuerdos, dioses y brujas, vírgenes, conjuros, acallo sus voces emplazando muros. Parecía que la carrera de Paul Nazi tocaba a su fin. Ya no produces ni diriges, ¿para qué nos vamos a engañar?
Tu próxima estación es el olvido. Sin embargo, como contábamos al principio, para Paul Naschy comenzó entonces una época de reconocimientos y tributos. Homenajes en los festivales de Sitges o de Oporto, medalla de oro al mérito de las bellas artes que le concedió el rey de España, o el prestigioso premio internacional Carl Laemmle, que se entrega a los maestros del cine de terror. So it's my honor to present the Carl Laemmle Award to Paul Naschy. Con la llegada del siglo XXI, los nuevos realizadores del cine fantástico empezaron a llamarle para que interpretara nuevos papeles en películas como Rojo Sangre, Skull Killer o Rottweiler. Niños de papá jugando a juegos peligrosos. Me gustan los juegos. Vosotros os infiltráis en mi mundo y yo me infiltro en el vuestro. Jacinto Molina, Paul Naschy, estuvo trabajando hasta el final. Estás muerto. Eso es a lo que aspiramos todos. No eres real. ¿Y qué es real? Falleció víctima de un cáncer el 30 de noviembre de 2009. Sus 3 últimas películas, La herencia Valdemar, El apóstol y Empusa, se estrenaron después de su muerte. Poco antes de morir, se había iniciado una campaña de internet solicitando firmas para que se le concediera el Goya de Honor. Esa epatante fruslería que reconoce la gloria cinematográfica tan efímera ella. Señor Elficul, a mí nunca me nominaron. No, nunca le nominaron a un Goya. Y sin embargo, pocos dudan de que Paul Naschy ha sido un nombre imprescindible y admirable en la historia del cine español. Es la hora de mirar hacia atrás, toda una vida sin parar de luchar, un día más para sobrevivir, hombre hasta el fin, lobo hasta el fin, un día más para estar junto a ti, hombre hasta el fin, lobo hasta el fin. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Es el tema central de la banda sonora que Kyle Eastwood le compuso a su padre, Clint Eastwood, para la película Cartas desde Iwo Jima. Y es que de padres e hijos vamos a seguir hablando. Ya os hemos contado que este viernes ha llegado a las pantallas La hija de un ladrón, en la que Eduard Fernández y su hija Greta son los protagonistas. Pero no es este el único caso de padres e hijos en la vida real que lo son también en una película. ¿Queréis que os contemos unos cuantos? Algunos se van a pescar, otros comparten su afición por un equipo de fútbol y unos pocos hacen películas juntos. Las sagas familiares de actores han sido y son frecuentes a lo largo de toda la historia del cine. Quiero que tengamos hijos. ¿De qué clase? Pequeños. Quiero tener 3 hijos. Uno de cada. Padres e hijos actores coinciden a veces en los repartos y en ocasiones, como padres e hijos también, en el argumento de una película. Esto tiene algunas ventajas, el parecido físico, la buena conexión. Trabajar con mi hijo es recrear una serie de códigos familiares que uno no se lo propone, pero que están dentro de nosotros y que realmente nos provoca la alegría de trabajar juntos. Este era Héctor Alterio explicando cómo fue hacer de padre de su hijo Ernesto en la película Semen, una historia de amor. Déjame, lo necesito. ¿Necesitas qué? Sentir lo que es el amor de un padre. Esta cama es demasiado pequeña, tú demasiado mayor y yo demasiado viejo para sentir. Cuéntame cosas de cuando era pequeño. Hay otros ejemplos dentro del cine español. Pilar Bardén y su hijo Javier en Boca a Boca. Tú tienes la culpa de que tu hijo sea un vago. No es un vago. Tú no le comprendes, tiene alma de artista, como su madre. O aquella peculiar pareja de policías padre e hijo que formaban Fernando Guillén y Fernando Guillén Cuervo en La ley del deseo. Mira lo que he encontrado yo. Un cuartito de coca. No es suficiente para acusarle de toxicómano. Pero basta para hacer 2 rayas. ¿Quieres? No.
Cuando llegues a mi edad descubrirás que si no fuera por estos pequeños vicios, no hay quien soporte este oficio. Cuando llegue a tu edad, seré comisario general y no inspector como tú. Pero nos vamos a centrar en el mundo de Hollywood. A continuación os contamos 12 casos de padres e hijos en la vida real que han repetido esos mismos papeles en el cine. Henry Fonda y Jane Fonda. Toda su vida, Henry y Jane mantuvieron una relación difícil, sobre todo por el carácter frío y distante del padre que se desentendía bastante de sus hijos. Parece como si tú y yo desde siempre estuviéramos en guerra. ¿En guerra dices? Solo creí que no nos gustábamos. Quiero que seamos amigos. Fue la actriz la que ya en la madurez buscó la reconciliación y lo consiguió gracias a una película que se empeñó en rodar junto a su padre, En el estanque dorado. Tal vez tú y yo no tenemos las relaciones que deberíamos tener. ¿Qué clase de relaciones son esas? Pues las de un padre y una hija. Es el momento preciso. Kirk Douglas y Michael Douglas. Michael Douglas debutó en el cine en 1966 en una película que protagonizaba su padre, La sombra de un gigante. Aunque el papel era muy breve, lo hizo tan mal que Kirk le aconsejó que estudiara Derecho y se olvidara de ser actor. Tú eres mi padre. ¿No podrías mostrarme un poco de comprensión una vez en la vida? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te quiero? Con el tiempo, Kirk Douglas reconoció que se había equivocado en esa primera impresión y en 2003 por fin pudieron hacer de padre e hijo en una película. Cosas de familia se tituló. A la fiesta se sumó también Cameron, el hijo de Michael y nieto de Kirk, y los tres pescaron juntos. Ya lo tengo, es magnífico. ¡Sí! ¿Qué haces, papá? ¡Mierda! Dime que no acabas de... ¡Capollo! ¿Qué coño? Lo tenías en las manos, se puede saber. Lo siento, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Maureen O'Sullivan y Mia Farrow. La única vez que trabajaron juntas, Maureen O'Sullivan, la Jane de Tarzán y su hija Mia Farrow, fue precisamente interpretando a una madre y a una hija en Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. ¿Sabes? De toda la familia, la única que tiene talento eres tú. Oh, mi verdadero talento es la suerte, mamá. He tenido mucha suerte desde la primera obra que hice. Clint Eastwood y sus hijos. Al bueno de Clint nunca le han preocupado las acusaciones de nepotismo. A su hijo Kyle le hizo debutar como actor siendo un niño en El aventurero de medianoche, aunque ahí hacía de su sobrino. ¿Cree usted que podrá cantar en el Opry? ¿Quién eres tú? Su sobrino, una especie de enfermero. A otro de sus hijos, Scott, le dio papeles en Gran Torino y en Golpe de Efecto. Y a su hija Allison la ha metido en el reparto de 5 de sus películas. En la última, Mula hacía de su hija. Te he fallado, Iris. He sido un padre horrible y un marido horrible. No lo creo. Creo que eres de floración tardía. Ryan O'Neal y Tatum O'Neal. El protagonista de Love Story también hizo debutar en el cine a su hija Tatum cuando tan solo tenía 10 años y con tan buena fortuna que se convirtió en la actriz más joven de la historia en ganar un Oscar. Fue en la película Luna de papel, en la que los O'Neal interpretaban a unos estafadores que se buscaban la vida en los años de la Gran Depresión. Esta es mi pequeña. Nos hemos quedado solos los dos. Mi mamá se marchó al cielo. El señor Bates también, hijita. Les devolveré el $1 que dejó en depósito y díganos si podemos servirles en algo. De modo que le encargó una Biblia, ¿eh? Se ve que significaba mucho para él. Me encargó la edición de lujo. ¿Y cuánto vale este libro? Pues verá, esa es la de... Es la de $12. $12. Tippi Hedren y Melanie Griffith. Tippi Hedren tenía 40 años cuando en 1970 decidió producir su primera película junto a su segundo marido, Noel Marshall. Lo que no sabía es que tardaría 11 años en realizarla. Estrenada finalmente en 1981 bajo el eslogan de la película más peligrosa jamás realizada, el rodaje del Gran Rugido fue toda una odisea, en la que cerca de 70 personas resultaron heridas por ataques de fieras, entre ellas la propia Tippi, que se rompió una pierna, y Melanie Griffith, que necesitó cirugía estética después de que un león le dañara la cara de un zarpazo. ¿Para qué nos has traído aquí? ¿Para que nos maten a todos? No, Melanie, aquí no va a morir nadie. Verás como cuando llegue tu padre termina toda esta pesadilla. ¿Pero por qué no está aquí si sabía que veníamos? Yo os diré por qué no está. Porque le han matado sus propios leones. Cállate, hablas como si no fueras a verle más. Todo empezó tras un safari que Tippi hizo con su marido a finales de los años 60. Allí, el matrimonio empezó a interesarse por la vida salvaje y el activismo contra la caza indiscriminada. ¿Qué intenta usted demostrar?
¿Que los leones se pueden comportar igual que las personas? No, pero no por ello hemos de exterminarlos. Deje que los zoos se ocupen de ellos. Con la idea de hacer una película que lo denunciara, Tippi Hedren y Marshall reunieron docenas de cachorros de tigres, leones, panteras y otros grandes felinos. Y durante 5 años les hicieron crecer junto a la familia en un rancho, para que se acostumbraran a moverse libremente entre ellos. Esto es un manicomio. No, no es un manicomio. Esto es como la vida misma, lo cómico mezclado con lo trágico. Los animales son feroces y dulces a la vez. Hay que cuidarse de sus cosas malas y disfrutar de sus cosas buenas. Pese a todo, el rodaje resultó mucho más complicado de lo que pensaban. Tardaron otros 5 años más en completar la película, y las más de 100 fieras que aparecen en el film provocaron, como decimos, numerosos accidentes. ¡Ayúdame, socorro! Vanessa Redgrave y Natasha Richardson. La malograda esposa de Liam Neeson, Natasha Richardson, hizo de hija de su madre, Vanessa Redgrave, en 2 películas. Primero en La condesa rusa. He estado pensando que tal vez mi familia tiene razón, que he hecho lo que tenía que hacer al estar a su lado. Tenéis que estar juntas. Y como la cosa funcionó bastante bien, 2 años después repitieron En el atardecer. Connie, eres tan buena madre. Yo no lo he sido, la verdad. No. Claro que has sido una buena madre, querida. Que te den... Por favor, mamá. Donald Sutherland y Kiefer Sutherland. Dice Kiefer Sutherland que lo que más le costó en el western Forsaken fue sostenerle la mirada a su padre Donald en las escenas que tenían juntos. ¿Intentas demostrar algo con esto? No intento demostrar nada. Claro que sí. Trabajas en estas tierras de sol a sol. Yo sé por qué es. Intentas usar esta mala tierra para sudar toda tu culpa y tu ira. No. Te lo dije, hago esto porque madre lo quería. Martin Sheen y Charlie Sheen y Emilio Estevez. A Martin Sheen le encanta trabajar con sus hijos actores. Cuando trabajas con tus amigos y encima son tus hijos, no hay nada mejor que eso. Y a sus hijos también parece que les gusta trabajar con él. Cuando Oliver Stone le dio a elegir entre Jack Lemmon y Martin para hacer de su padre en la película Wall Street, Charlie Sheen no lo dudó. Estarás orgulloso de mí. Ya verás. Tú eres quien tiene que estar orgulloso de sí mismo. Martin Sheen también pudo hacer de padre en la pantalla de su otro hijo, Emilio Estevez, en The Way, El Camino, una película sobre el Camino de Santiago que dirigió el propio Emilio. Deberías venirte conmigo. Sí, claro. Da media vuelta, haz la maleta, coge tu pasaporte y olvídate del golf. Un viaje padre-hijo será divertido. La mayoría de la gente no puede permitirse el lujo de recoger sus cosas y pasar de todo. Yo no soy la mayoría de la gente. Demi Moore y Rummer Willis. Demi Moore recurrió a su hija Rummer para hacer ese papel en una de sus películas más comprometidas, Striptease. Mami, ¿te gusta bailar? No demasiado. ¿No lo pasas bien? Bueno, es que puede no ser divertido, es solo parte del trabajo. ¿Qué no es divertido los clientes? Urbana me dijo que algunos son muy malos y estúpidos. ¿Me has visto? Porque les dije a las chicas... Te he visto hoy. Dios mío. Estabas preciosa. Jerry Stiller y Ben Stiller. El veterano Jerry Stiller ha coincidido con su hijo Ben Stiller en 5 películas. En Matrimonio compulsivo hacían además de padre e hijo. Un padre que daba consejos sexuales a su vástago. ¿Has echado algún polvo últimamente? No, papá, no he echado ningún polvo. Confiesa, ¿con quién estás saliendo? Vamos, papá, no tengo novia, solo salgo con amigas de vez en cuando. No te entiendo, no quieres casarte, pero tampoco disfrutas de los placeres de la vida de soltero. Es como si estuvieras en el purgatorio. Will Smith y Jaden Smith. También Will Smith hizo debutar en el cine a su hijo Jaden con tan solo 8 años. Fue en la película En busca de la felicidad. ¿Vamos a ir al partido? He dicho que es posible que vayamos al partido. ¿Qué significa es posible? Igual que es probable. No, probable significa que hay bastantes opciones de ir. Posible significa que puede que sí, puede que no. Ya de adolescente repitió con él en After Earth, la película de ciencia ficción que dirigió M. Night Shyamalan en 2013. Hay una baliza de emergencia en la sección de cola de la nave. Está a unos 100 kilómetros de aquí. Tenemos que recuperar esa baliza. O moriremos. Al final, Jaden parece que se ha decantado por el rap y por la pasarela y no tiene muchas intenciones de seguir siendo actor, aunque no será porque papá Will no lo haya intentado.